Bienvenidos a la clase correspondiente a los gases. En esta ocasión vamos a estudiar este estado de la materia, el cual es muy importante de analizar porque se refiere a muchos compuestos o mezclas de compuestos que se encuentran en este estado. Por ejemplo, para mencionar el aire que respiramos está en este estado gaseoso y por lo tanto, entre este y otros ejemplos, es importante conocer las características y cómo se aborda una situación con respecto a los gases. El estado gaseoso es uno de los principales estados de la materia junto con los gases y los líquidos, pero a diferencia de este, no existen muchos elementos o compuestos en la naturaleza en este estado. Abundan en mayor instancia en estado sólido y líquido, pero esos que existen hay que analizarlos y estudiarlos. Comenzando con la tabla periódica, los elementos que se encuentran en estado gaseoso a nivel ambiental son los que se encuentran de color celeste. Los de color gris son sólidos o líquidos, los cuales no entran en análisis en esta lección. De los que están en celeste vamos a encontrar algunos como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Estos elementos tienen la característica de encontrarse como moléculas diatómicas en la naturaleza. No se encuentran átomos aislados de este tipo de elementos, siempre son diatómicos. Los otros elementos, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son los conocidos como gases nobles, los cuales corresponden a la columna 8 de elementos representativos. Este tipo de compuestos, se caracterizan por ser prácticamente inertes, debido a toda una situación química especial que tienen, los cuales prácticamente no necesitan combinarse con otro tipo de elementos para formar compuestos, ya que en su estado natural prácticamente están satisfechos con sus características. Existen algunos compuestos en la naturaleza que son gaseosos, por ejemplo los que conocemos como hidrácidos, que en estado gaseoso vamos a tener el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. Todos estos ya los habíamos estudiado, mencionado, analizado en la parte de nomenclatura. Este tipo de compuestos se pueden retener en agua y se conocen como disoluciones acuosas, las cuales tienen características de ser ácidas. Van a disminuir el pH. Entonces los podemos tener en estado gaseoso, que es su estado natural, o capturados o retenidos, por decirlo así, en disoluciones acuosas con agua. Otro tipo de compuestos tenemos el monóxido y dióxido de carbono, el amoníaco, el cual también puede ser retenido en agua y forma disoluciones acuosas que conocemos como hidróxido de amonio. Tenemos el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso, el dióxido de azufre y el cianuro de hidrógeno. Muchos de estos compuestos generan algún tipo de problema, son tóxicos, cancerígenos para el ser humano y también para otros animales. Entonces, normalmente no estamos acostumbrados a estar ante esta presencia, ¿verdad? Y los cuales hay que tener mucha precaución cuando estamos cerca de un recipiente, de un cilindro que contenga este tipo de compuestos. Existen otros más, pero estos son, creo que, suficientes para ejemplificar un poco el tipo de compuestos que se encuentran en estado gaseoso en condiciones ambientales. Algunas características de los gases vamos a tener principalmente que ellos no tienen una forma propia como si la tienen los sólidos. En eso se parecen a los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente. En el momento que el gas se libera dentro de un recipiente,
todas las partículas y moléculas de este compuesto se van a extender y se van a expander hasta tocar con un límite, con una pared, que sería el recipiente en sí, ¿verdad? Ellos se van a distribuir equitativamente por el volumen interior del recipiente en el cual está contenido. Si el recipiente se abre y se deja que el gas salga, él va a tratar de adaptar la forma del nuevo recipiente, que en este caso sería el planeta, ¿verdad? Entonces por eso se perdería de nuestra vista. Otra característica muy importante es que son compresibles. Eso implica que ellos se adaptan con cierta facilidad a cambios de presión. Si se aumenta o disminuye la presión, ellos se adaptan. Esto principalmente se debe a un estado de compactamiento de las moléculas en su estructura de compuesto. Para que los gases se puedan tomar la forma de cualquier recipiente, implica que ellos están, entre molécula y molécula, están tratando de separarse lo más que puedan entre sí. Bueno, si aplico una presión específica, puedo empezar a reducir ese espacio y el compuesto se mantiene como un gas. Claro, si la presión es mucha, sucede lo que conocemos como que el gas se licúa, porque logré comprimir tanto el volumen, acercar tanto las moléculas, que éstas adoptan una nueva fase que sería el estado líquido. Igualmente se puede liberar la presión y los gases pues lo que hacen es expandirse y adoptar el nuevo volumen que se está otorgando. Ellos se pueden mezclar con todo tipo de elementos. Esto nos facilita el hecho de poderlos contener en disolución acuosa o en otros medios para poderlos tener, inclusive transportar. Tienen una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos. Esto principalmente debido a el espacio que hay entre moléculas. Entonces, para un volumen específico, el número de moléculas que existen es muy poco, por lo tanto se vuelve menos denso. Los sólidos son más densos que los líquidos en la mayoría de casos, y los gases son mucho menos densos que los sólidos y los líquidos. Por eso es muy común tener la imagen de que cuando un gas se libera, se va hacia arriba. Nunca pensamos en que el gas se va hacia abajo, y eso es por una cuestión de la densidad. Aunque sí existen algunos gases más densos que el aire, y podríamos observar, si el gas tiene algún color en específico, se podría ver cómo se va hacia el fondo por debajo del aire. Como hablamos anteriormente, son muy compresibles, por lo tanto la medida de presión es algo muy importante para definir el tipo de gas que tengo o las características del gas que tengo contenido. Inclusive, como los gases se transportan normalmente en cilindros, la medida de presión es una indicativa de cuánto gas tengo. A mayor presión, mayor gas contenido tengo; a menor presión, menor cantidad de gas está contenido en ese cilindro. Inclusive, la medida de cuándo se cambia un cilindro es por su presión. Eso no me va a dar un indicativo de cuánto gas tengo. La presión se define como una relación de una fuerza aplicada sobre un área superficial. Por lo tanto, la presión está relacionada directamente con la fuerza y es inversa al área. Por lo tanto, si yo aumento la fuerza en una misma área, aumento la presión. Si disminuyo la fuerza que ejerzo sobre una misma área, disminuyo la presión. O si mantengo la presión constante pero aumento el área, la presión disminuye. O si disminuyo el área superficial, la presión aumenta. Entonces se puede manipular la presión según variaciones de la fuerza y del área. También cabe recalcar que la fuerza se define como una relación de la masa por la aceleración. Entonces, si aumento la masa del componente que queremos medir su presión, si aumenta la masa, si agregamos mayor cantidad de material, aumenta la presión, y si disminuye la presión. La presión
como cualquier otra forma de medición, alguna propiedad de las sustancias, va a tener diferentes unidades de medición. La que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades corresponde al pascal. El pascal se define como la relación entre la fuerza y el área. La fuerza se mide en newtons, el área se mide en metro cuadrado. Entonces, la unidad natural, según el Sistema Internacional de Unidades, es el pascal. Existen otras, como la atmósfera, los milímetros de mercurio, los torricellis. Existe una relación que una atmósfera de presión equivale a 101.325 pascales. O también existe otra conversión en donde una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. El aparato con el que se mide la presión se conoce con el nombre de barómetro. En un barómetro normalmente se va a medir la relación, la diferencia de presiones ejercida por el líquido o el gas que estoy midiendo contra la presión atmosférica. La presión atmosférica va a variar según el lugar en donde se realice la medición. Al nivel del mar podemos decir que tenemos una atmósfera completa de presión. Por lo tanto, al nivel del mar vamos a tener una medición de la presión atmosférica correspondiente a 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis o 101.325 pascales. Conforme variamos la posición de la medición, que no sea al nivel del mar, y vamos aumentando la altura, la presión atmosférica ejercida sobre esa medición va a ser cada vez menor. Por lo tanto, hay una relación directa entre el lugar y el sitio de medición con la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión atmosférica. Inclusive existen algunos lugares sobre la Tierra que se encuentran por debajo del nivel del mar y estos van a tener una mayor presión que al nivel del mar. Ejemplo de ellos tenemos los Países Bajos como Holanda y Bélgica, los cuales se encuentran por debajo del nivel del mar y en estos lugares existe una mayor presión atmosférica. Conforme se va incrementando la elevación o la distancia sobre el suelo, sobre el nivel del mar, la variación de la presión atmosférica va a ir disminuyendo. Se ha determinado que a 6.4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica equivale a la mitad que en el nivel del mar. A 16 kilómetros de altura, la presión atmosférica casi ha disminuido un 80% y equivale a 0.2 atmósferas. Hasta salir totalmente del planeta, por decirlo así, y que ya no exista presión atmosférica. Como les mencioné, los barómetros se utilizan para medir la presión. También existen manómetros. Hay dos tipos de manómetro: uno cerrado, aislado totalmente, y otro abierto. En el cerrado o aislado no existe intervención de la presión atmosférica del sitio en donde se está midiendo. El que está abierto sí lo existe. Entonces, acá observamos donde la presión que ejerce el gas hacia abajo se va a relacionar con la altura que desplaza al líquido de su punto inicial. Entonces, observamos acá cómo la altura desplazada al líquido contenido, en este caso mercurio, va a estar relacionada con la presión que ejerce el gas
sobre este líquido. Eso en un manómetro cerrado. En un manómetro abierto existe una competencia, una relación con la presión atmosférica. Entonces, la presión del gas está compitiendo con la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, la altura podría ser menor con respecto al sistema cerrado, ya que la presión atmosférica ejerce un valor inverso a la presión del gas. Esto se observa con las fórmulas. En un manómetro cerrado, la presión del gas está relacionada con la altura que se movió el líquido. En un sistema abierto, la presión del gas es la misma altura, la relación matemática de la altura con la presión, sumado a la presión atmosférica. Entonces esto nada más cuando estén manipulando un manómetro, ver si es abierto o cerrado. ¿En qué casos manipularán un manómetro? Bueno, cuando están midiendo la presión arterial de un paciente. Habría que determinar si ese manómetro es abierto o cerrado para poder relacionar la presión, en este caso del líquido, que sería la sangre, que es lo que estamos midiendo, ¿verdad? La presión arterial. Existen varios instrumentos que nos ayudan a medir, o los manómetros nos ayudan a medir algunas características de los líquidos, y se ha observado que hay algunas propiedades que están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, se ha determinado que si la presión de un gas aumenta, lo que va a provocar es que el volumen se haga cada vez más pequeño. O sea, que hay una relación inversa entre la presión y el volumen. Entonces observemos acá cómo la presión del gas va a ir disminuyendo el volumen, ¿verdad? Esto se conoce como la ley de Boyle. Entonces, a continuación vamos a ir analizando algunas leyes que han llegado a determinarse para el estudio un poco más sencillo de los gases. Entonces, la ley de Boyle dice que hay una relación inversa entre la presión y el volumen. Si aumento la presión, el volumen disminuye. Si disminuyo el volumen, aumenta la presión, o inverso, ¿verdad? Esta ley de Boyle aplica sí o sí la temperatura se mantiene constante. No puede haber un aumento en la temperatura o disminución, porque si no, la ley de Boyle no aplica. Entonces, podemos tener que yo analizo un gas en unas condiciones iniciales, en donde tiene una presión, en donde tiene un volumen, y por alguna de la razón varío una de las condiciones. Cambio la presión, cambio el volumen. Entonces, tiene que haber un efecto de compensación por parte de la otra unidad. Entonces, si yo quiero mantener esta igualdad y aumento la presión, la pregunta es, ¿qué le ocurre al volumen? El volumen debe disminuir para mantener la igualdad. Eso es la ley de Boyle. Vamos a ver un ejemplo para que se nos facilite un poco más esta ley. Entonces, por ejemplo, dice acá, una muestra de cloro en estado gaseoso. Aquí cabe importante recalcar que estas leyes que vamos a analizar se conocen como leyes o que derivan de la ley de gases ideales. Se omiten algunas características que tienen los gases de forma natural para poder encasillarlos todos en un mismo sitio. Entonces, no importa si es cloro o si no lo es. Para este análisis no nos vamos a preocupar por eso. Entonces, una muestra de cloro en estado gaseoso dice que ocupa un volumen de 946 mililitros y presenta una presión de 726 milímetros de mercurio. El volumen y la presión para esta ley se puede expresar en cualquier unidad del sistema internacional y no del sistema internacional. Dice
¿Cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya hasta 154 mililitros? Si la presión de la muestra es constante. Entonces recuerden que para la ley de Boyle la presión debe ser constante. Entonces nos dan un gas bajo unas condiciones y modifican una de las condiciones y queremos analizar cuál es la compensación de la característica que queremos conocer. Entonces, la presión por el volumen va a ser siempre constante en las condiciones 1 y en las condiciones 2. Normalmente nos van a dar 3 de los 4 datos y averiguamos el cuarto dato que no nos dieron. Entonces acá nos dice que la presión 1 son 726 milímetros de mercurio, el volumen 1 corresponde a 946 mililitros. Nos preguntan por la presión cuando el volumen disminuyó hasta 154. Entonces lo que hacemos es colocar la incógnita, que en este caso que es la presión 2, y el volumen 2 lo mandamos a dividir al otro lado. Sustituimos los valores y las unidades. Es importante colocar las unidades porque me puedo dar cuenta si estoy haciendo bien el ejercicio. En este caso se repite el volumen, entonces los mililitros del numerador deben de cancelarse con los mililitros del denominador y me queda únicamente la unidad de presión, que es lo que me preguntan. La respuesta se da en la unidad de presión que sobró, en este caso 4.460 milímetros de mercurio. Cuando uno está realizando ejercicios de este tipo, y en realidad cualquier ejercicio matemático, la lógica del análisis del estudio es muy importante. Si no entendemos la teoría, nos puede dar cualquier número y vamos a considerar que este es cierto sin analizar si realmente puede o no puede serlo. Entonces en este caso vamos a tener que la lógica me dice que si el volumen disminuye, la presión debe aumentar. O sea que tenía que dar mayor a 726 milímetros de mercurio. Si el resultado por una u otra razón hubiera dado menor, me corresponde a mí analizar que ese número no es lógico y debo revisar lo que coloqué. Si no tenemos esa lógica de saber qué es lo que estamos haciendo, es cuando colocamos las cosas a como den lugar, a como caiga, y el resultado no analizamos si está bien o mal. Entonces termina siendo como una lotería. Muy bien. Otra ley que va a aplicar a los gases y que se ha analizado por múltiples estudios es cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta también, perdón. O sea que en este caso hay una relación directa entre la temperatura y el volumen. Vean ustedes, por ejemplo, cuando tienen un globo y lo dejan en un auto y este auto está bajo el sol y se calienta, la temperatura interna del automóvil. Normalmente el volumen del globo aumenta porque la temperatura del gas aumentó. Si aumentamos la temperatura del gas, la energía cinética de las moléculas del gas van a aumentar y estas van a querer expandirse con mayor fuerza. Por lo tanto, incrementan el volumen. Para que esta característica se dé, es muy importante que la presión debe ser constante. No debe haber variación en la presión porque si no, no aplica esta ley. Esta ley es conocida como la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, la ley de Charles me dice que hay una relación directa entre el volumen y la temperatura. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Vamos a tener aquí la expresión que me relaciona el volumen y la temperatura en una condición y en una segunda condición. Algo importante en este estudio es que para aplicar la ley de Charles, la temperatura sí o sí debe ser expresada en Kelvin. No puede ser utilizada en grados centígrados ni en grados Fahrenheit. Si se aplica así, el cálculo tiene un error. Cosa que no aplicaba la ley de Boyle, ya que el volumen
y la presión podrían estar en cualquier unidad. Lo único que teníamos que tenerle cuidado es que sean congruentes. Acá debe de ser específicamente en Kelvin. Recordar que para obtener los grados Kelvin o la temperatura en Kelvin se debe sumar 273,15 a la medición en grados Celsius. Un ejemplo de este tipo de estudio es cuando tenemos, como en este caso, una muestra de monóxido de carbono que se encuentra en estado gaseoso, la tenemos a una temperatura de 125 grados centígrados y nos dicen que su volumen inicial corresponde a 3.2 litros. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura si se varía el volumen a 1.54? Entonces, en este caso, el volumen disminuye de 3.2 a 1.54 litros. Aplicamos la ley de Charles, en donde el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Acá modificamos la ecuación y obtenemos que la temperatura 2 va a ser igual al producto del volumen por la temperatura 1 entre el volumen 1. La temperatura la debemos de pasar de Celsius a Kelvin, entonces a partir de 125 grados centígrados vamos a tener que equivale a 398.15 Kelvin. Sustituimos en la ecuación los valores y buscamos cancelar la unidad que se repite, en este caso el volumen que está en litros. Litro se va con litro y me quedan Kelvin. Resuelvo la operación y la respuesta es 192 Kelvin. Entonces, el resultado tiene una lógica también que va con la ley de Charles, ya que disminuyó el volumen, debe disminuir la temperatura, según lo que dice la igualdad de la ley de Charles. Otra ley que aplica a los gases ideales es la conocida como la ley de Avogadro. Ya Avogadro se ha mencionado anteriormente, por ejemplo, cuando analizamos la constante de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Eso nos decía el número de moléculas en un mol de un compuesto o el número de átomos en un mol de un elemento. La ley de Avogadro también relaciona la masa expresada en moles. Entonces, casi que todo lo que se refiere a Avogadro tiene que ver con moles o moléculas. Para que la ley de Avogadro aplique, la temperatura y la presión deben ser constantes, no deben ser datos que varíen con el tiempo. En este caso me relaciona que el volumen 1 está relacionado directamente con la cantidad de masa o moléculas o moles del material. Si aumento o disminuyo el volumen, el mismo efecto debe sufrir la cantidad de moles. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde en una reacción que ocurre de forma natural, donde 3 moles de hidrógeno o 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con un mol o con una molécula de nitrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Entonces, si uno varía el volumen, va a tender que la reacción se dirija hacia la derecha o hacia la izquierda. Del lado izquierdo de los reactivos, hidrógeno y nitrógeno, sumando el número de moléculas o de moles, tengo un total de 4. Si hago lo mismo con el amoníaco, tengo 2. Entonces, si comienza la reacción bajo un volumen y un número de moles específico, y yo aumento el volumen, hacia dónde se dirige la reacción. Como hay una relación directa por la ley de Avogadro, la reacción se va a dirigir hacia donde hay más moles, o sea, hacia la izquierda. Si disminuyo el volumen, la reacción se va a dirigir preferiblemente hacia donde hay menos moles, o sea, hacia la derecha. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Avogadro. Recordar, temperatura y presión constantes. Todas estas leyes, Boyle, Charles, Avogadro, llevaron hasta la conclusión de unificarlas en una sola,
que se conoce con el nombre de la ecuación de los gases ideales, en la cual relaciona la presión y el volumen, que van a ser igual al número de moles, a una constante universal de los gases ideales, que se conoce con la letra R, y la temperatura. O sea, que está relacionando 4 variables en una sola ecuación, en donde la variación de una de estas provoca alteración en las otras, siempre y cuando se mantenga una constante de gases ideales. El valor de la constante de gases ideales corresponde a 0,0821. Este dato está relacionado con las unidades de análisis de las constantes, de los datos anteriores, de la presión, del volumen, del número de moles, de la temperatura. Entonces, el valor R es 0,0821 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Por lo tanto, la presión para usar esta ecuación debe expresarse en atmósferas, el volumen debe expresarse en litros, la masa o material debe expresarse en moles y la temperatura en Kelvin. Un ejemplo de este tipo de estudio con la ley de gases ideales es el que viene a continuación. ¿Cuál es el volumen en litros que ocupan una masa de 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno a una presión y temperatura normal? Aquí es importante definir qué es una temperatura normal, porque existe otro dato que corresponde a temperatura y presión estándar. Normal se refiere a una temperatura de 0 grados centígrados y estándar se refiere a una temperatura de 25 grados centígrados. O sea que a condiciones ambientales estamos diciendo a nivel estándar. Entonces nos dice que la presión es de una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados. Transformamos los 0 grados centígrados en Kelvin, corresponde a 273.15 kelvins, la presión a una atmósfera. La masa la debemos de expresar en moles, entonces 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno lo transformo a moles dividiendo por su masa molar. Una masa molar del cloruro de hidrógeno corresponde a 36.45 gramos, lo que da un total de 1.37 moles de cloruro de hidrógeno que se están utilizando o empleando en este ejemplo. Sustituimos las siglas de la constante de gas ideal por los valores. Entonces, número de moles 1.37, valor de la constante de los gases ideales R 0,0821, temperatura 273.15 Kelvin y una presión de una atmósfera. La idea es que con la ley de gases ideales, con la ecuación, se vayan eliminando todos los valores hasta que me sobre la unidad que me están preguntando. En este caso el resultado dice que ese volumen corresponde a 30.6 litros. O sea que 49.8 gramos de cloruro de hidrógeno en esas condiciones van a abarcar un volumen de 30.6 litros. Desde mi punto de vista, creo que utilizando la ley de gases ideales aplica a cualquier ejercicio de la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Charles. Entonces es importante que ustedes estudien, entiendan y aprendan el valor o la fórmula de la ley de gases ideales y trabajen con ella para resolver este tipo de ejercicios, en donde directa o indirectamente te van a dar todos los datos menos uno, y ese es el que hay que determinar al final resolviendo la ecuación. Como última ley que vamos a estudiar para los gases, vamos a tener la ley de Dalton. La ley de Dalton se refiere a las presiones parciales que ejerce uno o varios compuestos presentes juntos en un mismo recipiente. Entonces, en esta imagen tenemos como 6 moléculas de
el gas rojo están junto a 10 moléculas del gas verde. Entonces, sin importar la identidad del gas A y del gas B, la presión final va a estar relacionada directamente en una proporción de la cantidad de moles de uno o del otro, no de la identidad del compuesto. Entonces no importa quién es el rojo, no importa quién es el verde, juntas todas las moléculas se van a comportar igual. Eso es lo que dice la ley de Dalton de gases ideales. En la realidad puede variar un poco. Entonces, si la presión que ejerce el gas rojo individual es un valor, ese mismo valor va a ser cuando esté combinado, y igual el verde. Y cuando los tenemos juntos, la presión va a ser la sumatoria de ambas presiones por individual. Importante que el volumen y la temperatura no varíen, porque si no estamos alterando otra variable y la ley de Dalton no aplica directamente. Entonces la presión total del sistema va a ser la sumatoria de las presiones individuales de cada uno de los componentes de la mezcla de gases contenidos en un recipiente. A partir de este tipo de ejercicios podemos determinar varias situaciones. Entonces, por ejemplo, en una combinación de dos gases, en este caso A y B, si conozco la presión total del sistema, podría saber la presión parcial de uno y del otro, siempre y cuando sepa cuántos moles hay de uno y del otro. Entonces, para poder saber cuál es la relación, se determina lo que se conoce como la fracción molar. La fracción molar es esto que vemos aquí con la letra X, en donde la fracción molar de A, del componente A, va a estar relacionado con su total de moles entre el total de moles de las dos o de todas las sustancias que hayan en la mezcla. El valor de la fracción molar nunca es superior a 1 y nunca es inferior a 0. Está entre 0 y 1. Si la relación de la fracción molar para un componente es muy cercana a 1, quiere decir que él es el mayoritario. Y si está muy cercano a 0, es el minoritario con respecto a los demás. Si una mezcla de gases tiene dos componentes, la sumatoria de las fracciones molares de estos dos componentes tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, no es necesario determinar ambas o las tres o todas las fracciones molares. Sabiendo todas menos 1, puedo saber la última, porque las igualo a 1. Si conozco la presión total del sistema y lo relaciono con la fracción molar de uno de los componentes, puedo determinar la presión parcial de ese componente. La sumatoria de las presiones parciales de uno y del otro me tiene que dar la presión total. Entonces, podríamos saber en un ejercicio, si nos dicen cuántos moles o cuánta masa de un material y de los otros hay y cuánta la presión total, podríamos saber la presión parcial de cada uno de los componentes. Un ejemplo de eso está en este ejercicio, en donde dice una mezcla de gas natural. El gas natural es el gas que se encuentra comúnmente relacionado con el petróleo. Cuando se aísla un yacimiento de petróleo, cuando se encuentra un yacimiento de petróleo, no todo el yacimiento está lleno de petróleo. Hay un espacio que no es petróleo. Ese espacio está lleno de un gas que se conoce gas natural. Normalmente está formado por compuestos orgánicos, hidrocarburos de bajo peso molecular que en condiciones ambientales son gaseosos. Entre esos tenemos el metano, el etano, el propano. Entonces acá dice una muestra de gas natural
contiene una cantidad de 8.24 moles de metano, 0.421 moles de etano, 0.116 moles de propano. Nos dicen cuál es la presión total de todo el sistema y nos preguntan por la presión parcial del propano, aunque podríamos determinar la presión parcial del metano y del etano también. Entonces lo podrían ustedes hacer como ejercicio del etano y del metano para ver si van comprendiendo un poco el asunto. Entonces, me preguntan por la presión parcial de uno de los componentes. La presión parcial de ese componente va a ser igual a la presión total, que ya la conocemos, 1.37, relacionada con su fracción molar. Aquí lo que habría que averiguar es la fracción molar. La fracción molar de propano va a ser el número de moles de propano entre el número de moles totales de todos los componentes. Al sacar esa relación, me dice que la relación es de la fracción de 0.0132. Entonces, sustituyo en la fórmula